Hola jóvenes, el que le habla es el profesor Luis Enrique Alegría Espinosa del curso de álgebra y hoy día haremos la semana número 1. Bien, ahora continuamos con el tema que se refiere a expresiones algebraicas, luego con lo que se refiere al tema de leyes de exponentes y al tema de los radicales. Semana número 1. Esta semana corresponde a lo que son las expresiones algebraicas, acompañado de la potenciación y la radicación. Vamos a ver todas las propiedades y algunos ejemplos. ¿Bien? Entonces acá tendríamos potenciación y radicación. Ya está. Bueno, para empezar hay que definir lo que es una variable y una constante. Entonces, una constante es un ente matemático que ya tiene un valor fijo. Por ejemplo, podríamos poner al 2. Esto en toda parte del mundo se entiende que se refiere, digamos, a 2 unidades. Otro símbolo que es una constante es el pi. En cualquier parte del mundo se entiende que esto es aproximadamente 3.1416, ¿no? Y así hay bastantes constantes que uno puede mencionar, ¿no? Por ejemplo, también al menos 6, por ejemplo, ¿no? Que también es un símbolo ya fijo. Ahora, en contraste, una variable va a ser un ente matemático que puede tomar muchos valores. Por ejemplo, vamos a poner aquí la x, ¿no? La y. En general, una constante siempre se escribe con las últimas letras del abecedario, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Entonces, para estas letras, X, Y, Z, puede significar cualquier cosa para nosotros. Puede significar, por ejemplo, una cantidad de carpetas, una cantidad de alumnos y cualquier otra cosa que usted quiera mencionar que se refiere a cantidades. Incluso hasta nombres, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo junto todas las constantes con, digamos, con las variables, es lo que ya va a ser una expresión algebraica. Una expresión algebraica. Entonces, vamos a definirlo como expresión algebraica, como la unión de constantes y variables que están ligadas por las operaciones aritméticas de suma, de resta, de multiplicación, de división, de potenciación y radicación, una cantidad finita de veces. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner esto. El 3x al cuadrado menos 6y. Esta es una expresión algebraica porque tiene solamente 2 términos y tiene acá tenemos una multiplicación, acá una potenciación, una resta, ¿no? Entonces esta es una expresión algebraica. Otra podría ser, por ejemplo, aquí la raíz cuadrada de 3x menos 5 sobre y. También es una expresión algebraica. Algo que no es algebraico, por ejemplo, puede ser esto. 1 más x al cuadrado más puntos suspensivos. Esto quiere decir que esta suma es infinita. Estos puntos suspensivos indican que esta suma continúa y que no tiene fin. Entonces, esto no sería algebraico. Otra expresión sería las logarítmicas. Por ejemplo, esta. El logaritmo de x en base 3. Esta tampoco va a ser algebraica. Tampoco es algebraica las exponenciales. Por ejemplo, el e a la x, que este sería la potenciación, no es algebraico. Otras que no son algebraicas son las expresiones trigonométricas. Por ejemplo, 1 más tangente de x, tampoco es algebraico. Otra que tampoco es algebraico serían las que contienen a las matrices. Por ejemplo, x1, 3y. Esta expresión es cierto que acá contiene un par de variables, pero no es algebraica.
Estas expresiones algebraicas acá tienen una clasificación, vamos a ponerlo así, expresión algebraica, que ya saben ustedes que viene a ser la unión de constantes y variables que están unidas por las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces acá tenemos una clasificación. Expresión algebraica racional, y la irracional. Irracional. En la racional tenemos dos tipos, las enteras y las fraccionarias. Entonces, con ejemplos vamos a ver cómo son estas expresiones. A ver, una expresión algebraica racional entera es aquella en la que todos sus variables están con exponente entero y positivo en el numerador. Por ejemplo, 3x al cuadrado menos 9. Ahí está. Esta es una racional entera, ¿no? Porque este exponente es entero y positivo y está en el numerador. O también se lo pueden presentar así. Por ejemplo, acá 3 sobre, y acá tenemos x a la menos 2 menos 9. Entonces aquí, antes de que uno diga a qué tipo está representando, hay que operarlo, hay que simplificar al máximo, ¿no? Esta fraccionaria, un ejemplo sería 4x al cuadrado menos 3 sobre y. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esta va a ser una expresión fraccionaria si contiene alguna variable en el denominador. O también equivalentemente, acá se puede escribir como 4x al cuadrado menos 3y a la menos 1. Entonces usted observará y dice, no, pero si acá tenemos una variable en el numerador, claro, pero está con exponente negativo, entonces quiere decir, acá primero hay que operar para luego que quede como esto que está en el lado izquierdo, y ahí ya recién usted puede decir que sería una fraccionaria. Y con respecto a la expresión irracional, estas expresiones tienen que tener alguna variable que esté metido dentro de un símbolo de radical. Por ejemplo, raíz cuadrada de x menos 3x al cubo más 1, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí el que la hace irracional sería este término, ¿no? Que está metido dentro de un radical y que no se puede simplificar. O también equivalentemente se puede presentar con exponente fraccionario, como x a la 1 medio menos 3x al cubo más 1. Entonces ahí está. Si le pongo acá como ejemplo, le digo así, clasifique. Clasifique. Entonces acá vamos a poner así, raíz cúbica de x a la 12 menos 4x más 1. Entonces, ¿esta expresión de qué tipo es? Bueno, usted podría pensar que como acá tenemos un radical, sería una expresión algebraica irracional. Pero lo que ya dijimos anteriormente es que para saber a qué expresión se refiere, el tipo de qué es, vamos a tener primero que simplificarla. Entonces, haciendo la simplificación y usando el álgebra elemental, este primer término sería x a la cuarta menos 4x más 1. Entonces, esto es una expresión algebraica racional entera. A ver, otra. Quiero que clasifique 3 cuartos x al cubo menos 2x.
más 5. ¿Esta expresión de qué tipo es? Entonces, usted observa y tiene acá un denominador que es 4. Entonces, usted podría pensar que esta es una expresión algebraica racional fraccionaria, pero es expresión algebraica racional entera. Claro, porque en este caso todos sus exponentes todos los exponentes son enteros y positivos. Y el denominador, como es un número, a este no se le cuenta como variable, ¿no? Entonces solamente queda entera. A ver, acá seguimos con otros ejemplitos que están en el manual. Dice así: x al cuadrado sobre raíz cúbica de y más 5 x al cuadrado y a la menos 4. A ver, vamos a ver de qué tipo es esto. Bueno, primero, como dije antes, hay que simplificar al máximo. Bueno, esto es x al cuadrado. Acá tenemos abajo raíz cúbica de y más 5 x al cuadrado, y este y a la menos 4, por su conocimiento de álgebra elemental, va a bajar como y a la cuarta. Entonces, podría ser una expresión irracional por el cúbico o podría ser una fraccionaria. Entonces, esto va a ser una expresión algebraica irracional, porque aquí la que están mandando sería esta partecita que contiene a ese radical cúbico, ¿no? El otro, tenemos acá 2x al cuadrado y más 3 raíz cuadrada sobre y. Vamos a clasificarla. A ver, en este caso aquí no hay nada que simplificar, pero vemos que tenemos una variable en el denominador y tenemos una raíz cuadrada en el numerador. Entonces, esto sería una expresión algebraica también irracional, porque aquí este sería el término que la hace irracional. Muy bien. El último ejemplito. Menos x a la 1/3 menos y al cuadrado. Esto es así: menos la raíz cúbica de x menos y al cuadrado. Entonces, al clasificarla vemos que contiene un radical que no se puede simplificar, y entonces esto quedaría como una expresión algebraica irracional. Se acabó.